Hoy vamos a estar hablando de este tema que es el valle de sombra y de muerte. Voy a estar mostrándole algunas imágenes del lugar donde se menciona el valle de sombra y de muerte. ¿Qué es ese lugar? ¿Qué dice la escritura de ese valle? ¿Y qué sucedió también ahí? Coloque mucha atención porque hoy es un mensaje que nos va a ayudar mucho a entender los misterios y la palabra del Señor. Y así vamos a poder crecer y avanzar a través de esta palabra. Es necesario entender que todo lo que Dios quiere hacer es que cuando andamos quizás caminando por estos valles, siempre su misericordia nos va a alcanzar, siempre. Aunque no veamos las cosas, porque no nos movemos nosotros por materia, porque si no fuera fácil ver, pero nosotros nos movemos por la fe es que nos movemos en el mundo real y en el mundo espiritual. A pesar de que en el mundo físico hay caos, hay muertes, hay valles de sombra, hay valles de persecuciones, de necesidades, Dios siempre aparece ahí con mayor razón en este valle donde podemos enaltecer el nombre del Señor y darle siempre la gloria debida al Señor. El valle de sombra y de muerte. Todo lo que hoy vamos a dar a conocer, le voy a mostrar las imágenes del lugar del valle de sombra y de muerte. Y vamos a poder entender más qué significa ese lugar y por qué se le llama el valle de sombra y de muerte. Es un valle donde lo hemos escuchado muchas veces y quizás nosotros pensamos que solamente es un valle y donde hay sombra y muerte, pero le voy a mostrar las imágenes reales de ese lugar en Israel. ¿Está listo? Vamos con la palabra del Señor. Salmos capítulo 23, verso 4 nos dice: aunque ande en el valle de sombra, o de esta versión dice el valle de profunda oscuridad, versión traducción Nuevo Mundo, aunque ande en el valle de profunda oscuridad, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo, tu vara y tu bastón me dan seguridad. Valera. Aunque ande en el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Cuál es la conexión que tiene que ver este valle con el rey David? Con el valle de sombra y de muerte y principalmente con la muerte de Jesús. ¿Qué conexión tiene el valle de sombra y de muerte con David y con Jesús? El valle de sombra y de muerte está al lado del Monte de los Olivos. Y al otro lado está la ciudad vieja de Jerusalén, que era la ciudad donde ahí comienza, donde ahí nace. Y en medio de este gran valle de sombra y de muerte, ahí donde encontramos también que está el Monte de los Olivos. Y también está la ciudad vieja de Jerusalén. Esta es la ciudad, cuando se habla de la ciudad vieja, la ciudad es donde aquí comienza, porque está la nueva Jerusalén, la ciudad nueva de Jerusalén, que la han construido otra ciudad, pero aquí es la ciudad realmente donde comienza todo, por eso se llama la ciudad vieja, porque es el comienzo de todo. El valle de sombra de muerte, entonces, está situado entre la ciudad vieja de Jerusalén y el Monte de los Olivos. Tiene varios nombres el valle de sombra y de muerte. El valle del Cedrón, del hebreo, Kidrón, que viene de la palabra Keder, que significa oscuridad. También se le llamó el valle del rey David, y el valle de Josafat. Estos nombres son los que se le han dado al valle de sombra y de muerte. Ese valle se ve pequeño, pero no lo es. Es un valle que comienza en lo alto de Jerusalén y son 32 kilómetros de bajada y descienden hasta las profundidades del mar Muerto, y es una bajada física también y espiritual.
Aparentemente se ve como un valle corto, pero son 32 kilómetros, son bastantes kilómetros. A la vez también es en bajada. Y mire qué interesante, porque este valle de sombra y de muerte comienza de lo alto de Jerusalén y termina en las profundidades del Mar Muerto. Lo que quiere decir esto, que nosotros tenemos que pasar por ese valle. Cuando nosotros pasamos por ese valle, comenzamos con la Jerusalén, comenzamos con la Sión, comenzamos con la bendición y vamos a llegar al final donde desemboca este valle, que es el Mar Muerto. Eso significa que vamos a llegar a morir, pero no literal. Vamos a llegar a morir a las emociones, a los traumas, a las heridas, al pecado, a las desilusiones. Vamos a morir a todo lo que no le agrada al Señor. En estos 32 kilómetros hay un descenso de 1200 metros de altitud y llega al lugar más bajo del mundo. El lugar más bajo del mundo es el Mar Muerto. Ahí donde dice la Escritura también que los pecados van a las profundidades de la mar, simbólicamente sí que se refiere al Mar Muerto. Lo que menciona también la Escritura, que desde el Jordán se colocaban todos los utensilios que estaban con el anatema, se tiraban al Jordán, a la corriente del Cedrón, del Jordán, y que desembocaban también en el Mar Muerto. Mire qué interesante todo eso. Todo esto nos da a entender que si llega al Mar Muerto significa que muere todo. Hablo espiritualmente. En que muere todas las áreas que no le agradan a Dios. Y para entrar en ese valle, a lo mejor tú estás pasando por ese valle. Un valle de angustia, un valle de necesidad, un valle de preocupación. Pero cuando llegues al final, vas a ver que moriste a todas las necesidades. Que moriste a esa enfermedad. Que moriste al problema económico. Que moriste a la preocupación. Porque vamos a entrar en el valle de sombra y de muerte. El camino comienza en la ciudad, como decía, de Jerusalén. Este camino llega hasta 5 ciudades que fueron castigadas, también destruidas por Dios, entre las cuales también está Sodoma y Gomorra. El texto decía: aunque ande en el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Al comienzo de ese descenso del valle de sombra y de muerte, hay una gran cantidad de cementerios. Es un cementerio judío creado aproximadamente alrededor de 3000 años atrás, en el periodo del rey David, antes de Cristo. Este valle de sombra y de muerte comienza entonces con un cementerio. Comienza con un cementerio. Oiga todos los términos que estamos dando. Comienza en Jerusalén. Entramos en el cementerio. La primera entrada del valle de sombra y de muerte, que voy a estarle mostrando las imágenes, las fotos reales de Israel, comienza entonces con un cementerio. El cementerio están enterrados en las murallas de Jerusalén, son enterrados fuera de las murallas de Jerusalén y enterraban afuera de Jerusalén, en aquel lugar donde está este cementerio, en el valle de sombra y de muerte. De 3000 años y aún sigue activo hasta el día de hoy. Aproximadamente en ese cementerio hay 1500 personas enterradas. Todo este es un gran valle, es un gran lugar. Entonces el valle de sombra y de muerte, que lo hemos escuchado muchas veces del Salmo 23, comienza primeramente en Jerusalén y desemboca o termina en el Mar Muerto. Comienza en Jerusalén con la bendición y termina en el Mar Muerto. Eso significa que vamos a morir a todo lo que es lo material. Vamos a morir a todo lo que es lo terrenal y vamos a vivir en Cristo Jesús. Y este valle comienza con un cementerio. Este es el cementerio, uno de los más grandes, que todavía está activo hasta el día de hoy. Es un cementerio muy gigante. Si usted puede ver ahí de las alturas, todo lo que está ahí es un valle gigantesco donde hay un gran cementerio judío. Siguiendo ese camino en bajada se encuentra un pilar, y algunos dicen que ese pilar puede ser de Absalón. Son las teorías que menciona, porque no
se sabe realmente que ese pilar que está ahí de quién es. Algunos dicen que puede ser de Absalón y toman el pasaje de 2 de Samuel 18:18 que dice: y en vida Absalón tomado y erigido una columna o un pilar, el cual está en el valle del rey. El valle del rey es el valle de sombra de muerte, lo que mencionaba anteriormente. Por eso que se toman de este texto, del valle del rey, porque no había dicho: yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre, y llamó a aquella columna por su nombre, y así se ha llamado columna de Absalón hasta hoy. Se piensa que puede ser que cuando comienza, recuerde que comenzamos en Jerusalén, entramos a ese cementerio, y ahí en ese cementerio hay un pilar que muchos se toman de este texto, que puede ser, son una teoría, que puede ser el pilar de Absalón, según el texto que leímos. Absalón construyó para sí mismo un pilar, un monumento en su memoria, ya que Absalón no tenía hijo. Absalón fue recuerde que él también fue el hijo rebelde, el hijo rebelde de David, del rey David. Fue una persona no muy querida en la historia bíblica. Las personas que pasaban en aquel lugar y veían ese pilar, acostumbraban ellos a apedrear o tirar piedra a causa de la rebelión que él hizo en contra de su padre. Por un costado de ese pilar se ubica también una entrada de otra tumba, el cual la podemos ver ahí. Es una tumba que está con rejas, está cerrada con rejas. Entonces ya comenzamos este valle de sombra y de muerte con un gran cementerio judío, y todavía ese cementerio judío está activo. Y si seguimos caminando como lo estamos haciendo, usted vaya visualizando, porque le estoy llevando en un viaje para entender qué es el valle de sombra y de muerte. Vemos que hay muchas tumbas hacia alrededor. Podemos ver también de algunas de las fotografías, que son fotografías reales de aquel lugar, las tumbas de algunas de ellas de adentro, donde muchas veces se colocaron los cuerpos y ahí estuvieron durante mucho tiempo. Recuerde que los judíos tienen por costumbre colocar a las tumbas, y luego de algún tiempo toman los huesos, cuando ya es el tiempo de tomar los huesos, y los llevan hacia otros lugares, y esas tumbas pueden ser ocupadas otras veces. Se cree que esa tumba es de Absalón también, se dice que puede ser la tumba también de Herodes Agripa, el primer nieto del rey Herodes el Grande. Entonces son dos teorías que pueden ser de ese memorial o esa piedra, ese monumento. Ya le mostré la cita bíblica donde ahí aparece que Absalón hizo un memorial o una piedra en su honor, porque como él no tenía hijo, y esa es una teoría. La otra dice que puede ser en honor a Herodes Agripas, lo que menciona también Hechos 12:21. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo clamaba diciendo: voz de Dios y no de hombre. Y en el momento en que el ángel del Señor le hirió, por cuanto no le dio la gloria a Dios, y esperó comido de gusanos. Herodes Agripas primero, no le dio la gloria al Señor. En ese momento dice la Escritura que después de todo eso, el pueblo gritaba que querían voz de Dios. Y el ángel de Jehová lo hirió por cuanto no le dio la gloria a Dios. Mire qué importante esto. Recuerde que estamos hablando del valle de sombra de muerte. Por eso es que le he enseñado muchas veces que ahora, en el hoy, ahora tenemos que adorarle. Cuando comenzamos tenemos que exaltarle. Hay gente que no le gusta adorar. Hay gente que no le gusta exaltar el nombre del Señor, y ya con la tercera alabanza ya están aburridos, quieren la palabra. No, amados, no es así. La palabra sí es la más importante, pero si no aprendemos a adorar aquí en la tierra, ¿cómo lo vamos a hacer en el cielo por la eternidad? Tenemos que aprender a adorar a Dios, porque la adoración es la máxima en guerra espiritual. Lo he enseñado ya muchos años. Muchos años vengo enseñando esto, que es importante adorar, que es importante glorificar. Mire lo que le pasó a este hombre. En el momento
La gente decía que querían voz de Dios y no de hombre, en el momento en que el ángel del Señor vino y lo hirió. ¿Por qué lo hirió? Porque no le dio la gloria a Dios y expiró comido de gusano. Wow. Esto nos deja pensar. Esto nos da mucho a pensar, porque los que no le dan la gloria a Dios, los que no le gustan, los que se aburren, los que dicen, no, que mucha alabanza, mucha adoración, yo quiero palabra, cuidado, no sea que estemos comidos de gusano. Y no hablo físicamente, quizás por nuestro interior te estén comiendo esos gusanos, en que ya no quieres adorar, ya no quieres alabar. La adoración es lo máximo en el mundo espiritual. No es ni siquiera la guerra espiritual. La guerra espiritual no es lo máximo en guerra espiritual, sino es la adoración. Por eso es que es importante adorarle. Así que adórale, para que no quedemos comidos de gusano. Aleluya. El arqueólogo Gaby Garbay cree que ese lugar es la tumba de Herodes. Esta es la otra etapa, la otra que dicen de Agripa por su arquitectura, porque es similar a la tumba de Herodes el Grande, que se encuentra en la tumba de Herodión, y podemos ver que son similitud o son casi iguales. Pero son las dos teorías en que se puede pensar de quién es ese memorial. Una puede ser entonces de Herodes Agripa o de Absalón, el hijo rebelde de David. Pero da igual de quién sea. Lo importante es que ya comenzamos a andar, estamos caminando, entrándonos por el valle de sombra y de muerte. Comienza en Jerusalén, entramos en un gran cementerio que ya le mostré en las imágenes, luego comienzan estas tumbas y seguimos avanzando. Al seguir el camino, donde quiera que uno mire, está rodeado de tumbas. De ahí sigue el texto, aunque ande por el valle de sombra y de muerte. Es como caminar por un cementerio, porque es un camino que a los dos lados hay tumbas. Hay tumbas abajo por la tierra y también hay tumbas en las rocas. Por eso se llama el camino de sombra y de muerte. Estas fotos que le estoy mostrando son las fotos reales del valle de sombra y de muerte, para que usted se haga una imaginación de lo que es el Salmo 23, que tantas veces lo hemos escuchado. Yo lo escuchaba de niño, el Salmo 23, y hoy, ya en este tiempo, ya poder entenderlo con las imágenes reales, uno toma una apreciación diferente, que es un lugar lleno de muertos. El lugar está lleno de sitios de tumbas entre las rocas y en los lugares que están abajo. Si usted se fija, las aberturas que hay en algunos lados, como hay la roca, unos cuadrados, ahí es donde dejaban las tumbas de las personas. Las tumbas, este es un lugar donde estamos en Israel, es el cementerio judío que hasta el día de hoy está activo. Hay un lugar también muy diferente a los demás, que es este. Este lugar es muy diferente en su forma, está hecho solamente en una sola piedra o en una sola roca. Es un memorial, es un monumento construido en una sola piedra. Es algo impresionante porque es un lugar muy diferente, pero está todo en el valle de sombra y de muerte. Un lugar donde aquí en este lugar, en este pilar, es una piedra gigantesca y es un memorial. Todo es muerte. A los lados también de ese memorial lo sigue otra tumba. Y aquí vemos en otra tumba excavada en la roca, y en esa tumba aparece un escrito de quién está enterrado ahí en esa tumba. Hay un escrito donde aparece los que supuestamente están ahí enterrados, porque aparece el escrito y ahí lo dice, quiénes son todos los que están enterrados en aquel lugar. Es la tumba de Alejandro Ananías Coixer, Judas Simón, Juana también, los hijos de José, los hijos de Obed, Eliezer, hijo de Anías, que fueron sacerdotes del Ezer, quien es la familia de Esira, son parte de la tribu de Leví.
Estos son los descendientes de los sacerdotes de Aarón, eran los sacerdotes del templo de Jerusalén. Por eso a ellos se les hizo un honor, una tumba especial, por lo que ellos hacían, como darle siempre la gloria y la honra al Señor, descendiente de la tribu de Leví, que ellas eran descendientes del sacerdocio de Aarón, y cuando iban falleciendo lo iban dejando en ese lugar. Por eso es el memorial que aparecen ahí de todos los que trabajaron dentro del templo de las cosas sagradas. Veamos otra tumba por dentro. Aquí en este lugar vemos una tumba. Vamos a ir acercándonos a aquella tumba de todo lo que hoy estamos dando a entender y a conocer más. ¿Por qué se le llama el Valle de Sombra y de Muerte? Es toda una construcción que está acabada en una roca. Es algo impresionante la construcción y sin ningún tipo de maquinaria. Vemos cómo las posiciones, las columnas, todo es una tumba en que fue cavada en las rocas, y ahí donde dejaban a las personas que habían fallecido en ese tiempo. En cada abertura, que son los dichos, se colocaban los cuerpos de las personas fallecidas. Todos esos lugares donde están esas aberturas, esas puertas, esos hoyos, digamos, esos huecos, esas partes ahí de esa hendidura, es donde dejaban los cadáveres. Estas son las tumbas que están en el Valle de Sombra y Muerte. También está la tumba más antigua del Valle de Sombra y de Muerte, y la más importante del punto de vista bíblico. Y es esta. Aquí vemos lo que se parece como una casa antigua, y no lo es. Es una tumba de la época del rey Salomón. Y es un lugar gigantesco, parecieran como muchos edificios, porque es un lugar muy grande, muy impresionante, y el rey Salomón lo mandó a construir. Esta es una de las más antiguas y también una de las más controvertidas de lo que es la tumba, el cual hizo el rey Salomón en aquel lugar. El rey Salomón la dedicó y la hizo. Imagínense el lugar. Parece como edificio, parecen como casas, pero todo eso es una tumba. ¿Qué lo hace tan diferente a todas las otras tumbas judías? Las decoraciones. Porque las decoraciones que fueron encontradas ahí en esas tumbas eran egipcias. En esa tumba encontraron una pirámide que lamentablemente en ese lugar, cuando fueron saqueados, se llevaron todos los objetos, hasta los huesos se llevaron, y la pirámide que estaba adentro. La pregunta surge también, ¿por qué Salomón manda a construir un lugar tan gigante, tan grande, y eran tumbas egipcias? Era una tumba egipcia. La pregunta es esa entonces. ¿Quién fue enterrado en ese lugar de esa tumba egipcia que está ahí en un lugar judío? ¿Y por qué en un cementerio judío hay una tumba egipcia? Son las preguntas que nosotros podemos hacer. La respuesta la tenemos a través de la escritura. Esa persona egipcia que era de la época del rey Salomón. Salomón, recuerde que Salomón se casó con la hija del faraón. Entonces los expedientes dicen que ese lugar es la tumba de la hija del faraón. Por eso trajeron los elementos de egipcios, los trajeron a aquel lugar del entierro. También ese lugar funcionó como un templo pagano a los dioses egipcios. Mire todo lo que sucedió. Recuerde que aquí ya Salomón ya estaba desviado. Ya Salomón estaba haciendo a dioses paganos, estaba sirviendo a Moloc, estaba sirviendo a Baal, estaba sirviendo a los amonitas, haciendo sacrificios a cerdos. Ya Salomón ya se había corrompido, ya había caído. Entonces cuando muere su esposa, porque él empezó a casarse, estuvo con muchas mujeres, y dentro de esas muchas mujeres toma la hija de Faraón,
y se pervierte su sabiduría y comienza a tomar pueblos paganos de otro lugar y empiezan, tuvo alrededor de 700 concubinas, 300 princesas, en total 1000 mujeres. Y todo esto nos da lugar entonces a entender por qué Salomón hizo un cementerio. Dentro del cementerio judío hizo un cementerio, un lugar especial egipcio. Y lamentablemente ese lugar durante muchos años funcionó como un templo pagano a dioses egipcios, y Salomón lo permitió. Porque cuando estaban ellos, adoraban a sus dioses paganos, dioses egipcios, en un cementerio judío, Salomón lo permitió porque ya estaba pervertido. Esta tumba entonces se convierte en el templo a los dioses egipcios, lugares de paganismo, esoterismo, lugares de dioses paganos, el cual está en un cementerio judío. Salomón construye un santuario también para Quemos, a Milcón, y abominación a Moab, a los amonitas, a Moloc. Aquí Salomón, como vemos, ya se aparta de Dios. Por eso cuando se aparta de Dios, él profana aún el cementerio judío y él edifica ahí un cementerio para su amada esposa que había fallecido, pero dentro de un cementerio judío lo profana. ¿Por qué? Porque supuestamente todos los que son descendientes del pueblo judío tendrían que estar en ese lugar. Pero él, como estaba pervertido, haciendo dioses paganos, a Quemos, a Milcón, a Moab, a los Amón, Amonita, a los de Moloc, se aparta de Dios, se pervierte, entonces le da igual colocar un cementerio egipcio en un cementerio judío. Primera de Reyes 11, verso 1 nos dice claramente la apostasía de las dificultades de Salomón. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las hijas de Moab, las de Amón. Recuerda, las de Moab y Amón son las hijas de insecto de Lot. Cuando las hijas de Lot tuvieron relación con su padre, un insecto, nacen los moabitas, los Moab, y nace el otro hijo, Amón, de los amonitas, de las Edom, de las de Sidón y las Ceteas. Entonces Salomón se empieza a pervertir, el cual Jehová había dicho a los hijos de Israel: no llegaré a ellas, no te juntaré con ellas, ciertamente, porque te inclinarás tu corazón a sus dioses ajenos. Pero Salomón no hizo caso. Salomón se dejó llevar, como también Sansón, por amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. 1000 mujeres que desviaron el corazón de Salomón. Imagínese usted con 1000 suegras. Aleluya. Si con una ya, hermano, tiene un problema. Aleluya. Y se desvió. Mire lo que dice el verso 5. Porque Salomón siguió a Astoret. Salomón siguió a Astoret, a la diosa de los sidonios, a Milcón, donde ahí eran abominables a los amonitas, ahí adoraban a los cerdos, hacían sacrificios de cerdo. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumpliendo la orden de su padre. Entonces Salomón hizo también lugares altos a Quemos, a Moab, a Moloc, a Amón, y las mujeres pervirtieron todo su corazón, pero él fue el que lo permitió. Todo ese lugar que estamos visualizando se llama el Valle de Sombra y de Muerte. Un lugar donde esa tumba egipcia era uno de los templos paganos que también estaba ahí, y Salomón lo construyó. Hemos visto entonces cómo el Valle de Sombra y de Muerte, del lado que donde miremos, por todos lados hay tumbas, hay idolatría, hay paganismo y hay muerte. Por eso se llama el Valle de Sombra y de Muerte. Pero sigamos este viaje. ¿Por qué se le llama más el Valle de Sombra y de Muerte? En el verso 4 de la expresión siguiente del Salmo 23, 4 dice: aunque ande por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
Esa expresión, Hei Salvamek, valle de sombra y de muerte, es una palabra que quiere decir Salvamek, que significa oscuridad, el valle de la oscuridad. Salvavet es una palabra compuesta, Sal, que significa sombra, Bet, que significa muerte, y ahí donde se conoce como el valle de sombra y de muerte de la traducción. Cuando David escribió el Salmo 23, él escribe desde su palacio, y él está junto a los lados del valle. Recuerde que está entre el palacio del rey y está el lugar del Monte de los Olivos. Y también desde el lugar del palacio, David empieza a escribir. Aquí tenemos parte de las ruinas del lugar de donde estaba David, y tenía su casa, donde él estaba ahí como rey. Y él desde la altura veía el valle de sombra y de muerte. Pero también recuerde que también está a los lados el valle de los lirios. El valle que es importante entonces entender que también hay otro valle y hay mucha naturaleza. Por eso ahí viene la expresión de David: también hay pastos verdes, junto a pastos verdes me pastoreará. Todos estos lugares, por algo el salmista estaba expresando lo que estaba viendo con sus ojos, y él empieza a hacer estos salmos de la expresión del Salmo 23, de lo que estaba visualizando desde la altura de su lugar. Es el valle de sombra y de muerte, por las tumbas a los lados de ese camino. Y como un camino que va en bajada, y cada vez que va en bajada va con menos luz. ¿Por qué? Porque la profundidad de ese valle va bajando, y lo único que se va encontrando es sombra y oscuridad. ¿Por qué se le llama sombra? Porque es un valle que va de bajada. Recuerde que ya les mencioné que son kilómetros de kilómetros hacia llegar hasta el mar Muerto, y es de embajada. Y como a los lados hay montañas, hay cerro, cuando ya el sol llega a su lugar de las montañas, ya no se da no se da el sol, sino se da solamente, siempre se da la sombra. Ese valle también está conectado, y aquí esto es importante, con Jesús. 1000 años después se conecta con Jesús. Aquí coloque mucha atención, porque vamos a profundizar. Recuerde que le decía anteriormente que este valle está conectado, el valle de sombra de muerte, con David, con el rey David, y también está conectado con Jesús. Ya vimos la conexión con David. David desde su palacio empezó a escribir el Salmo 23, aunque anda en el valle de sombra de muerte, porque él lo percibió, porque él lo vio desde su palacio. Y de sombra, porque ya la luz no empieza a dar en aquel lugar. Pero también tenemos la conexión con Jesús. Pero mire qué interesante, que en el tiempo de Jesús pasaron 1000 años después que aparece Jesús. Porque al inicio de ese valle también es el lugar también que está el jardín de Getsemaní. Escuche, al inicio de ese valle, de aquel lugar, del valle de sombra de muerte que comienza en Jerusalén, está también el jardín de Getsemaní, donde fue arrestado Jesús. ¿Dónde está entonces el jardín de Getsemaní? Al inicio del valle de sombra y de muerte. Ahí está en el hebreo. El jardín de Getsemaní. Mire qué interesante todo eso. ¿Cómo era tan posible que David no conoció a Jesús, pero lo que habló de Jesús lo escribió en su salmo, pero no lo conoció? David no conoció a Jesús, no conoció al Salvador. Miles de años después aparece Jesús. Pero mire qué interesante que el valle de sombra y de muerte que comienza en Jerusalén, comienza en el jardín de Getsemaní. ¿Y qué pasa en el jardín de Getsemaní? Ahí donde fue arrestado Jesús. Mire la conexión que estamos dando a conocer a través de esta enseñanza. Jesús fue arrestado y llevado desde el jardín de Getsemaní, llevado por el valle de sombra y de muerte que llega a la ciudad vieja de Jerusalén, la que le mostré al comienzo.
donde a pocas horas ahí lo juzgan, lo condenan y lo crucifican. Qué interesante la conexión. Yo no sé si sería revelación, porque David tenía mucha revelación. Sabemos que tampoco es coincidencia, porque David escribía con inspiración. Yo no creo a las coincidencias. Entonces, todo lo que es este valle que comienza en el jardín de Getsemaní, justamente 1000 años después, aparece Jesús en el jardín de Getsemaní. De ahí mismo lo toman prisionero y lo llevan por el valle de sombra de muerte hasta llegar a la ciudad vieja de Jerusalén, donde ahí Jesús es tomado prisionero, condenado y en pocas horas juzgado y crucificado. Recuerde que David no conoció a Jesús. Muchos años después, 1000 años, aparece Jesús. Pero es el mismo lugar. Es el mismo camino descrito por David, sin saber quizás David lo que escribió del Salmo 23. Porque David empieza a escribir que por ese mismo camino, el camino de valle, de sombra y de muerte. ¿Quién se hubiera imaginado que ese camino de valle, de sombra y de muerte, caminaría Jesús por ese camino de valle, de sombra y de muerte, hasta su muerte, que fue entregado por uno de los discípulos, Judas? Interesante, qué bonito esta historia, porque nos da a entender, y hoy podemos también más ampliar nuestro pensamiento y a la vez también entender que nosotros, ¿qué dijo Jesús? Jesús dijo, imitadme a mí. Jesús dijo, síganme a mí. Entonces esto significa que nosotros también tenemos que entrar por el valle de sombra y de muerte. Pero hay victoria. Jamás el Señor nos va a dejar solo. Su misericordia siempre va a estar con nosotros. A lo mejor tú estarás caminando por ese valle, otros quizás estarán saliendo, otros estarán entrando, otros estarán por la mitad, pero todos tenemos que pasar por ese valle de sombra de muerte. Como dice la Escritura, todos tenemos un día malo. Algún día va a colocar algo malo. Todos pasaremos por un día malo. Pero lo importante es que no vamos solos. Porque si Jesús pasó por ahí, por eso Jesús también da la expresión, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Lo que Cristo está diciendo, que tenemos que pasar por ese valle, pero no tengamos problemas, no tengas aflicción, dice el Señor, porque el Señor te dice, aunque tú pases por el valle de sombra de muerte, está tranquilo, porque yo vencí primero, yo pasé primero, y si pues yo pasé primero por ese camino, vencí la muerte, tú también podrás vencer la muerte. Aleluya, bendito el nombre del Señor. El palacio del rey. Por eso que vemos que se ve sombra, por lo que le decía anteriormente, porque hay montaña y las montañas impiden en que el sol aparezca, porque es un valle de bajada. Por ese mismo camino de sombra y de muerte también caminaron algunos personajes bíblicos importantes. Por ahí caminó también Abraham, Melquisedec, el rey de Sodoma, Absalón, David, Salomón y Jesús. Caminaron por ese valle, porque todo ese valle que caminaron los reyes, estos patriarcas, es porque por algo todo lo que sucede, nada es coincidencia, sino que Dios permitió un propósito y hacer un lugar específico llamado el Valle de Sombra de Muerte, porque ese valle tenemos que pasarlo. Pero recuerde que si Jesús lo pasó primero, entonces nosotros vamos detrás de Jesús. Salmo 23, 4, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aunque pasemos por ese valle, en que no veamos nada, en que solo veamos solo tumbas, solo lugar seco, solo roca, aún así no vamos solo, sino que sus ángeles el Señor los envía, y Jesús ya Él pasó primero, y si Él pasó primero, Él ya dejó la huella, ya dejó un derecho legal, ya dejó un camino trazado, en que por eso dice la Escritura, en Él estamos escondidos.
Dice la Escritura, en Él estamos escondidos, lo que quiere decir que en Cristo nosotros estamos escondidos, nosotros estamos detrás y Él va adelante. Por eso siempre permite que vayas detrás de Jesús, nunca vayas delante porque te vas a meter en problemas. Y por eso es que muchas veces no entendemos el mundo espiritual. Este es el tema el cual podemos dar a entender lo importante en que es el valle de sombra y de muerte. Un valle, un lugar que a lo mejor no entendíamos mucho, pero hoy a través de este viaje que lo he llevado hacia la Palestina, este viaje que hemos hecho a través de la imaginación, a través del pensamiento, de las quebradas, que comienza con un gran cementerio, comienza en Jerusalén, en el jardín de Getsemaní, ahí comienza. Y lo más extraordinario, en que ahí también, en ese valle de sombra y de muerte, también pasó nuestro Señor. Si Él pasó por ese lugar, entonces debemos darle gracias al Señor, porque sin importar las circunstancias que nosotros podamos vivir o podamos pasar, ya Cristo abrió el camino, ya Cristo abrió puertas, abrió derecho legal para que nosotros también podamos cruzar aquel lugar y siempre le demos toda la gloria, toda la honra que se merece nuestro Señor. Qué importante todo lo que hoy hemos visto a través de este hermoso viaje y poder saber en que todo lo que hace el Señor siempre es para bendecirnos. Él no quiere ningún mal para nosotros. Él quiere que permanezcamos. Solo hay que confiar. Solo es declarar en el hoy, solo es declarar en el presente, solo declarar en el ahora, solo tener una convicción y una seguridad. Tú tienes que tener una convicción y una seguridad en quién crees. Si está Cristo en ti, si lo aceptaste a Cristo como tu Salvador personal, a Cristo, entonces quizás aunque estés pasando por ese valle, ya hay victoria. El pasar por ese valle de sombra y de muerte, hay victoria. Por eso que muchos quizás hemos visto testimonio en que quizás hubo enfermedad, pero en esa victoria Dios se está glorificando. ¿Por qué? Porque hay victoria. Hay victoria en la sangre de Jesús. Me recuerdo que cantaba un corito muy antiguo que era: hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Aleluya. Y hay victoria en el Señor. Y quizás estás pasando en ese lugar quizás con miedo. Ahí vienen los miedos. Ahí vienen los miedos que tienes problemas con espíritu. O el enemigo te quiere tocar, el enemigo quiere hacer daño, pero no va a poderlo. ¿Por qué? Porque el valle de sombra y de muerte, si uno pasara literal por ese valle, daría miedo, ¿sí o no? Claro, hay puras tumbas, hay puro monumento, puros pilares de muerte, todo un valle de bajada de kilómetros hasta llegar hasta la desembocadura del mar muerto, y todo quizás es muerte. Pero quizás, aunque estemos pasando por ese lugar, aunque quizás de miedo, no tengamos miedo, porque mayor es el que está con nosotros que los que están con ellos. Los miedos físicos, claro, son miedos, pero miedos físicos, pero no podemos tener miedo. Quizás estás pasando por ese valle, un problema emocional, un problema espiritual, o un problema en la materia, un problema en una enfermedad, con un esposo, con hijos, o una enfermedad, no importa, avanza, sigue ese camino, sigue ese valle de sombra y de muerte, porque el Señor te va a dar tu victoria, el valle de sombra y de muerte.